Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar el taller del día de hoy. Un gusto para todos ustedes. Los que no me conocen, mi nombre es Daniela Rodríguez Molina y soy psicóloga de la Universidad Americana, la modalidad virtual. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca del taller sobre las estrategias para el fortalecimiento de los hábitos y técnicas de estudio. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, han tenido alguna dificultad en cuanto a esos modos de aprendizaje? ¿Quién me dice? Hola. Hola. Qué pena. Pues mire, digamos que estudiando pues así en una manera pues virtual, sí es como un poquito difícil, pues como complejo el tema, ¿cierto? Porque digamos, hay veces que uno no entiende como ciertas cosas o como que listo, la explicación, sí, o sea, la que le brinda uno el docente, pero hay cosas que no quedan pues así como muy claras. Entonces pues uno tiene que indagar, investigar. Entonces, hay cosas que por ser así, pues de una modalidad virtual, pues sí se dificulta un poquito. O también cuando estamos, digamos, ingresando, pues primer semestre, yo soy nueva, al uno ingresar de pronto a algunas plataformas, como que es más complicado porque, o sea, digamos, no siempre nos hacemos explicar, pues, o sea, no expresamos o sea, no entendemos todo de la misma manera. Perfecto, así es. Bueno, y para ustedes, ¿qué significa esos hábitos de estudio? ¿Qué es un hábito? ¿Quién me dice que cree que es un hábito? Un hábito es un comportamiento que definimos y que nos acostumbramos a hacer. Ok, ¿quién habló? Julián, Julián. Julián, ¿de qué programa eres? de ingeniería industrial. Ok, perfecto. Bueno, tenemos dos objetivos para el día de hoy. El objetivo de nuestros hábitos de estudio es que ustedes, como población estudiantil de la Americana, puedan fortalecer esos buenos hábitos de estudio a partir de la enseñanza y divulgación de las diferentes técnicas de aprendizaje. Me estoy escuchando como un ruido. ¿Alguien tiene activo el micrófono? Gracias. Y el objetivo para los estilos de aprendizaje, vamos a buscar ese trabajo conjunto para el diseño de aquellas actividades y talleres que van enfocados a la identificación temprana de todos los estilos de aprendizaje que predominan en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿cuál sería esa diferencia entre un hábito de estudio y un estilo de aprendizaje? ¿Qué se les ocurre? Chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Sí me escuchan? Hola, profe. Hola, ¿quién habla? Alfonso Gutiérrez. Hola, Alfonso, cuéntame. Bueno, entre lo que de pronto es estilo de aprendizaje, es como, digamos, pues, como yo lo que he escuchado es más o menos de que hay personas que se les es más fácil aprender leyendo, hay personas que aprenden de una forma más fácil, pues, escuchando, viendo o escribiendo. Es la forma como de pronto el cerebro coge la recepción de de la información que está recibiendo. Y los hábitos, sí, no sé, no tengo como la idea clara.
Bueno, vamos a ir definiendo poco a poco para poder tener una comprensión más de los hábitos y los estilos. Muy bien tu aporte, Julián. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿vas a aportar algo? No, señora, estaba saludando que apenas ingresé. Ah, ok, perfecto. Natalie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, tenemos que los estilos de aprendizaje son todas esas maneras en que una persona puede aprender. Tenemos dos autores importantes como Clarkson y Ralston que nos dice que todos aquellos estilos de aprendizaje son aquellas formas en las que uno puede responder y utilizar estímulos en un contexto de aprendizaje. Entonces, estos estilos de aprendizaje pueden ser mediante rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. ¿Pero qué es un rasgo cognitivo? Cuando hablamos de rasgos cognitivos nos referimos a ese procesamiento de la información que podemos utilizar nuestra percepción, nuestra memoria y el procesamiento de la misma información. Hablamos de estos rasgos afectivos cuando podemos vincular nuestras emociones y expectativas en nuestro aprendizaje. Y hablamos de aspectos fisiológicos cuando nos referimos a ese aprendizaje visual, a ese aprendizaje auditivo, kinestésico, lectoescritor, que como decía Julián, serían esos estilos de aprendizaje. Y los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, teniendo en cuenta la definición de los estilos de aprendizaje, vamos a mirar estas definiciones y ustedes van a escoger la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, el concepto de estilos de aprendizaje hace referencia a la forma en que da respuesta a los conocimientos adquiridos. Hace referencia a las distintas herramientas de aprendizaje que utiliza el estudiante al momento de estudiar. Se definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender, o se define como la forma en la que un estudiante organiza su tiempo para cumplir sus actividades académicas. Tenemos estas 4 opciones de respuesta. Para ustedes, ¿cuál sería la correcta? Se definen como La las distintas segunda. maneras en que un individuo puede aprender. Bueno, vamos a mirar. ¿Están de La acuerdo verde. con la respuesta que han comentado? Se define como la forma en la que un estudiante organiza su tiempo para cumplir con sus actividades académicas. Bueno, aquí han dicho 2 opciones. La que se define como las distintas maneras en que un individuo puede aprender y la forma en que un estudiante organiza su tiempo. Entonces, tenemos que escoger una sola respuesta. ¿Cuál de las 2 sería? La de color verde, ¿Por qué crees que la del color verde? porque es la forma de organizarnos, es el estilo. Entonces vamos a tener un estilo, vamos a organizar un tiempo, vamos a organizar las actividades. Es como hacer un organigrama de cómo vamos a estudiar. Es un estilo que vamos a adquirir, como una Okay. forma de vestir. Entonces, hoy, ¿cuál estilo yo quiero? Entonces quiero un estilo más de playa, entonces una camisa suelta o una camisilla. Yo no voy, entonces no voy a mezclar como para un clima frío, entonces en el calor un saco. Son como los estilos que uno va adquiriendo y así es el estilo de aprendizaje. Ok, muy bien. ¿Están de acuerdo con la respuesta del compañero? Sí. Okay, bueno, vamos a mirar si es cierto o no. No, es incorrecta la respuesta. Yo digo que es la de color naranja, Ajá, ¿y por qué? Cuéntame. porque ahí dice que hace referencia a las distintas herramientas de aprendizaje. Entonces ahí nos dice, escoge la respuesta que más se identifica con el concepto de estilos de aprendizaje. Entonces,
lo que usted decía, el consejo de estilo de aprendizaje hay muchas maneras, o sea, cómo lo utiliza uno, si es de una manera visual, si de pronto escribiendo, entonces es pues como diferentes herramientas que utilizan los estudiantes. ¿Y será que la palabra manera es Yo digo, sinónimo hola. de herramientas? Sí, dime. Hola, yo pienso que es la moradita, ¿Por qué? la violeta. Dice, se define como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. O sea, yo pienso que todos tenemos o como decía un compañero al principio, o sea, todos como que nos vamos adecuando a un estilo y nos vamos dando cuenta o vamos notando cuál nos facilita más o en qué momento se nos quedan más las cosas en la cabeza y en ese momento es que podemos como que crear un estilo de aprendizaje. Entonces, por lo menos, si yo pienso que repitiendo las cosas y de pronto escuchando aprendo más, pues yo utilizo ese estilo para aprender. Si yo veo que leyendo se me quedan más las cosas, pues yo utilizo ese estilo para aprender. Pensaría yo la violeta. Ok, muy bien. Sí, profe, yo detallando bien la respuesta también estoy de acuerdo con la compañera. ¿Con la violeta? Sí. Ok, bueno, vamos a mirar si es cierto o no. La respuesta es correcta. Entonces, el concepto va más que todo encaminado a aquellas maneras, no las herramientas ni la forma en que se organiza la persona, sino las distintas maneras en que una persona puede aprender. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante aprender a aprender? ¿Quién me dice eso? ¿Qué opina? Porque es buscar el camino que se nos haga más fácil, o sea, no hacer las cosas por hacerlas, sino buscar una herramienta en la cual se nos haga más fácil las cosas. Por lo menos, al momento de comer, cada cubierto o cada herramienta que está en el plato, pues sirve para algo. O sea, nosotros no podemos utilizar un trinche de pescado, un trinche normal para comer pescado. Entonces, de pronto es una manera de aprender a aprender, o sea, buscar el camino más fácil, de pronto no el más fácil, sino el que se nos facilite más para nosotros, o sea, para cada individuo individualmente. Exactamente. Entonces, miren que es muy importante aprender a aprender, ya que nos va a permitir fortalecer esa calidad de la educación a partir de las diferentes metodologías que utiliza tanto el docente como nosotros. Pues aquí escuchando un ruido. Gracias. Entonces vemos que esa calidad de la enseñanza va también más que todo en la metodología que utilice el docente, pero también de nuestros diferentes recursos didácticos que nosotros podemos implementar, como aquellos estilos de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esos estilos de aprendizaje? Yo creo que ya ustedes lo han escuchado, el visual, auditivo, el kinestésico y el lectoescritor. Cuando hablamos de un estilo de aprendizaje visual, es cuando aquella persona piensa en imágenes y tiene la capacidad de captar la información con velocidad. Se aprende con la lectura y con presentación de imágenes. ¿Quiénes se identifican con ese estilo de aprendizaje? Yo diría que todos. ¿Será que de pronto con un solo estilo puede bastar para aprender? O digamos que utilizamos todos estos estilos de aprendizaje. Pienso que hay una mezcla, pero siempre hay uno predominante. Exacto. Veamos aquí el estilo de aprendizaje auditivo. Las personas aprenden mejor recibiendo explicaciones orales y cuando pueden hablar y explicar determinada información a otra persona.
Hay personas también que utilizan los dos al mismo tiempo, el visual y el auditivo. Como en este caso, estamos viendo la presentación, pero también ustedes me escuchan. Entonces, al mismo tiempo estamos realizando los dos estilos de aprendizaje. Hay quienes utilizan el estilo de aprendizaje kinestésico. Significa de que no pueden dejar de estudiar sin estar bailando, digamos, sin de pronto tener un lapicero en la mano. Entonces, lo que nos hace es que el aprendizaje va mediante esas sensaciones y del movimiento del cuerpo de la persona. Es totalmente diferente a lo visual y a lo auditivo. Y este aprendizaje lectoescritor es totalmente contrario a las anteriores. En este caso, la persona no necesariamente utiliza los archivos de computadores, las gráficas para poder aprender un tema, sino que se basa más que todo en una lectura. Digamos que encontramos unos ciertos libros donde no hay ningún tipo de gráfica, hay mucha lectura. Hay personas que aprenden de esa forma, mientras que otros necesariamente tienen que encontrar una tabla, un gráfico, un dibujo, para que esa lectura pueda ser un aprendizaje un poco más eficaz. ¿Sí? En mi caso me pasa eso. Yo no puedo ver un libro en donde hay siempre, digamos que mucha letra, ya, sino que debe tener unas gráficas, unos dibujos. Significa esto que mi estilo de aprendizaje es visual, ¿cierto? Entonces, de estos estilos de aprendizaje, ¿con cuál se relacionan ustedes un poco más? ¿Con cuál se identifican? ¿Habían escuchado el estilo lector-escritor? Bueno, Buenas yo noches. soy, ¿Quién Sí, habla? aló. Buenas noches, habla con Weimar Alzate de aquí de Medellín. Sí, señor, cuénteme. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo me identifico, o sí, me identifico mucho es con la parte auditiva y la visual. Por ejemplo, yo como técnico logístico, hice una técnica logística y a mí me sirvió mucho la parte de, pues, por medio de gráficas, dibujos, videos, y también por medio de la audición, y la verdad eso a mí me sirvió mucho, porque cuando es solo lectura eso se vuelve muy, muy tedioso, o sea, es muy, muy cansón. Entonces yo digo que en lo personal yo me identifico mucho por lo visual y lo auditivo. Los Muy bien. lectores es importante, sí es importante, pero acompañado con estas otras dos, eso puede ser una mezcla muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias. buenas noches. Yo soy full auditiva, pero noté algo y me pasaba algo con algunas canciones que me quería aprender. Yo escucho mucha música, pero descubrí que duraba mucho tiempo en aprenderme algunas canciones, mientras que si las copiaba, las aprendía más rápido, o sea, nada más las transcribía una sola vez y ya me quedaba la letra, mientras que la podía escuchar varias veces y no, o sea, y no las aprendí. Entonces, aprendí o por medio de algunos ejercicios aprendí cuál era como que mi dominante. Entonces, soy full auditiva, soy muy auditiva, también soy algo visual, pero lectoescritura se me facilitan muchísimo más las cosas. Importante lo que dices. Mira, dices algo de lectoescritor, pero también es kinestésico, porque me dices, estás escuchando la canción, pero se te graba más cuando estás escribiendo. Significa de que eres más kinestésica. Ese es tu estilo de aprendizaje dominante, porque el lectoescritor recuerda que es simplemente, digamos que un cuaderno con mucha letra. Ya, prácticamente es eso. ¿Sí? Entonces, en ese Listo. sería más kinestésica. ¿Es eso, cierto? Vale. Pues no, o sea, yo soy muy auditiva, o sea, yo también soy visual, porque a mí me gusta mucho la gráfica, pero para aprenderme algo,
pues se me facilita más si lo escribo. Sí me hago entender, o sea, así como... Sí, claro. Puedes hacer la Entonces, combinación de los tres estilos. Exactamente, pero tiene que estar la escritura y la lectura ahí por obligación. O sea, de solo escuchar, no. Perfecto, exactamente. Eso pasa, digamos que cuando estamos estudiando algo relacionado con competencias matemáticas. Es algo que debe ser un poco más de práctica y no visual. Entonces, por lo general, ese estilo de aprendizaje no es tan común, pero sí se da el visual y el auditivo en competencias matemáticas. Ya eso va dependiendo de lo que vayamos a estudiar en ese momento. Pero debemos identificar qué tipo de estilo de aprendizaje tengo para poder aprender de una manera más eficaz, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver este siguiente video que nos habla acerca de los estilos de aprendizaje. Muy bien, chicos, ¿qué les parece ese video? Sí, aló. Sí, cuéntanos. Sí, pues la verdad, pues está muy interesante porque en muchas ocasiones uno no se da la tarea como de sentarse a pensar cuál es la forma de que o cómo me siento yo más cómodo en el momento de yo recibir un mensaje o recibir un aprendizaje, en este caso por medio virtual, sino que uno simplemente prende el computador, se coloca los audífonos y empieza uno la clase, pero uno no se da la tarea de cómo pensar, bueno, cuál es la forma con la que yo me siento más cómodo. Por eso es que muchas veces uno le dificulta aprenderse el tema o la actividad que en ese momento uno está recibiendo. Entonces me parece muy importante esa parte. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos, ¿qué es un hábito de estudio? Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra hábito viene del latín habitus, que significa el modo de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes originado por tendencias instintivas.
Entonces, este hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente y de forma automática. Hay unos componentes que nos dan para crear un hábito. Está el componente del conocimiento, el componente de la capacidad y el componente de la motivación. Hablamos del componente del conocimiento cuando nos hablan acerca de la parte teórica. Esa parte teórica representa las acciones por las cuales quieres hacer una determinada acción. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Por qué debo hacer esta determinada acción? Eso hace referencia al componente del conocimiento. Cuando hablamos del componente de la capacidad, nos hace referencia a lo práctico, a la forma en la cual vamos a realizar la determinada acción. Entonces nos preguntamos el cómo hacerlo. Y el componente de la motivación nos hace referencia a eso que te impulsa o te motiva para realizar esa determinada acción. Y de allí nos preguntamos de qué forma lo puedo hacer. Entonces, el conjunto de esos tres componentes nos da un hábito. Entonces, para crear un hábito necesitamos 21 días de estar haciendo una determinada acción. 21 días consecutivos nos va a hacer crear un hábito. Recuerden eso. Entonces, Inés Belaunde nos dice que un hábito de estudio es aquella manera en que un individuo puede enfrentarse cotidianamente a su quehacer académico, lo que le puede implicar una necesidad para organizar todos los factores. Y por su parte, un autor que se llama Sánchez, apellido Sánchez, nos dice que son todos aquellos modos constantes de actuación con que un estudiante puede reaccionar ante nuevos contenidos para conocerlos, comprenderlos y aplicarlos. ¿Sí? Entonces debemos tener claro el aprovechamiento del tiempo de estudio, poder lograr las condiciones idóneas, desechar todos aquellos elementos que puedan ser perturbadores, plantear eficazmente nuestro trabajo, seleccionar correctamente las fuentes de información y documentación, presentar adecuadamente los resultados, dominar las técnicas de observación, atención, concentración y relajación. Entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice Sánchez, cuando ustedes van a estudiar, siempre tienen en cuenta estas sugerencias que nos dice este autor, digamos, desechar los elementos perturbadores. Digamos, cuando vamos a estudiar, estamos en un ambiente cero ruidos, nadie nos está interrumpiendo, estamos concentrados en nuestra tarea o tendemos, digamos, que utilizar cierto tiempo, digamos media hora para mirar la actividad, la hago de rapidez y hay mucho ruido a mi alrededor. ¿A quiénes les pasa eso? Créame que eso es muy frecuente en todos nosotros que estamos siendo estudiantes. Entonces, quisiera saber cuántos de ustedes les ha pasado esto. Daniela, pues, sí. ¿Quién va a hablar? Bueno, lo que pasa, habla Natalie. Sí, dime, Natalie. Lo que pasa es que en ocasiones, aunque uno quisiera que el ambiente fuera idóneo, ¿cierto? Que no hubiera ruido, que pudiera concentrarse pues a plenitud, es complicado hacerlo porque de igual manera, pues uno convive con, si tiene hijos, si vive con más personas, si acaso hay mascotas, ¿cierto? Eso a veces se complica, es como por las personas alrededor. Entonces, aunque quisiera, por ejemplo, en mi caso, es muy complicado poder tener ese ambiente así casi perfecto para poder tener la concentración. Le toca a uno ya jugar como con el tema de que aunque haya ruido externo,
tratar de concentrarse en lo que está haciendo y tratar pues de interiorizar los temas que está viendo, porque en serio se hace a veces complejo. Muy bien, Natalie. ¿Quién más? Hola, Hola. habla Miguel Dita. Hola, Miguel. Bueno, en mi caso, con el tema de varias veces lo he intentado de pronto realizar actividades en descansos que tengo en mi sitio de trabajo y se complica bastante, demasiado ruido, uno no puede concentrarse. Entonces he optado más por realizar las actividades y conectarme en la plataforma en las noches en mi casa, ya cuando de pronto ya mis hijos están durmiendo, porque es complicado concentrarse, está la búsqueda de las personas que llegan. Entonces es como más fácil de pronto estar yo solo sí, y bueno, en mi caso me rinde más así el real actividad, quizás es mucho más fácil. Muy bien, Miguel. ¿Alguna otra opinión? Bueno, vamos a ver este siguiente video acerca de la importancia de los hábitos de estudio. Bueno, vemos que es importante no solamente los hábitos y los estilos de estudio, sino el tiempo que le dedicamos a nuestros estudios, al espacio que estemos dedicando a cada uno de ellos. Digamos que es importante que por lo menos le dediquemos 1 o 2 horas al estudio diariamente. Digamos que de pronto hoy no tuviste el tiempo durante el día, lo puedes hacer 1 hora en la noche, mañana otra hora. Ya cuando venga el fin de semana, ya no vas a tener ese cúmulo de actividades y cuando vas a ingresar a la plataforma de Eleva, está toda esa cantidad de actividades y te vas a sentir frustrado, ¿cierto? Entonces la idea es que
cada día usted pueda ir haciendo poco a poco actividad, digamos que el lunes vas leyendo una lectura corta, larga, como esté, y el siguiente día puedas hacer la actividad de la lectura y así vas haciendo poco a poco hasta cuando llegue el fin de semana ya vas a tener menos actividades por hacer, menos estrés, ¿cierto? Esa es una técnica que podemos implementar. De ahora en adelante ustedes pueden hacer el ejercicio como les estoy comentando. Hay 3 tipos de componentes para tener unos buenos hábitos de estudio. Por ejemplo, el tiempo. Tenemos esta presentación donde nos dice que vamos a unir y a ordenar de manera adecuada de qué forma podemos mejorar nuestro tiempo. Entonces, de este lado tenemos 4 componentes. Entonces, vamos a escoger del 1 al 4 cuáles serían de mayor importancia, ¿sí? Digamos, ¿qué sería lo primero que ustedes van a hacer? Ustedes eligen el tema, organizan el material, escogen un horario de estudio o cumplen con el tiempo de estudio estipulado. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? Escoger el tiempo de estudio, el horario. Ajá. ¿Qué más? Después se elige el tema que se va a estudiar. Se organiza el tema y pienso que cumplir con el tiempo de estudio estipulado. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con el compañero? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Pues buenas, habla Weimar. Sí, Weimar, cuéntanos. Pues sí, yo digo que sí, porque uno lo primero que hace es escoger el horario de estudio. Pues en el caso de uno que labora, pues trabaja, me imagino que todos también trabajan, pues lo primero que uno hace es eso, escoger el tema y ya mirar qué materiales o qué temas se van a realizar, entonces uno organiza el material. Pues yo pienso sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ok. Bueno, les cuento que lo primero que debemos hacer es la elección del tema. Tener claro qué es lo que voy a realizar, qué actividad voy a hacer. Después que tengamos el tema que vamos a realizar, ahí es cuando vamos a escoger el horario de estudio, ¿cierto? Entonces, digamos, el día lunes ingreso a la plataforma, al EVA, y estoy mirando que tengo ciertas actividades, por ejemplo, en cargas y contenedores, en competencias matemáticas. Sé que tengo una actividad en cada una de ellas. Entonces, ¿qué hago después? Escojo el horario. Digamos, el martes a las 5 de la tarde tengo un chancecito para hacer la actividad de competencias matemáticas. Ok. Luego, organizamos ese material. Todas las cosas, digamos, los foros que haya que hacer, las actividades, vamos organizándolo para luego cumplir con el tiempo de estudio estipulado. Entonces, primero lo que debemos hacer es elegir el tema, escoger el horario, organizar el material de estudio y cumplir con el tiempo estipulado. ¿Sí? Otro componente serían las condiciones. Entonces, tenemos esta otra presentación. Tenemos 3 tipos de condiciones, que sería la física, la psicológica y la ambiental. En esta columna de la derecha hay unas definiciones. Teniendo en cuenta esas definiciones, ¿cuál
condición sería? ¿Condición física, psicológica o ambiental? Digamos, en la primera que dice, hace referencia al espacio físico que utiliza el estudiante para poder adquirir los diferentes aprendizajes. ¿Eso hace parte de una condición física, psicológica o ambiental? ¿Qué dice? Ambiental. Ese es ambiental, ¿Por qué es ambiental? porque habla de espacio físico. Muy bien. ¿Y las dos últimas, qué serían? Yo digo que la segunda, psicológico, porque habla del estado de la persona. Ujú. Yo diría que la tercera sería la psicológica y la segunda la física, el físico. Muy bien. Sí, así. Así es. Así es cuando hablamos de ese equilibrio emocional o nivel de afrontamiento, ya estamos hablando de una condición psicológica. Hablamos de un sentimiento de bienestar. Hablamos de bienestar es psicológico. Y todo lo relacionado con estado físico hace parte, como su nombre lo indica, físico, ¿cierto? Bueno, tenemos este tercer componente que serían las técnicas. Entonces, no hay una fórmula mágica para una técnica de estudio. Ya cada uno de ustedes, con base a su estilo de aprendizaje, va a tener una técnica específica que vamos a ver a continuación. ¿Cuántas veces has sufrido estrés debido a un examen o a un trabajo que presentar? Sabemos que no es sencillo aprender contenidos amplios en un par de días, pero también estamos al tanto de que no es imposible. Si usas la técnica correcta, seguramente lo lograrás. Pero ¿cuáles son las técnicas correctas? Se sabe que hay muchas y que han sido desarrolladas por expertos, pero de entre tantas, la Universidad de Harvard ha publicado las que son más eficaces, tras un estudio publicado en el libro llamado Make It Stick, The Science of Successful Learning. Y te las hemos traído para que puedas estudiar mejor. Número 1. Apuntes a mano. Si bien es cierto que las computadoras y los dispositivos móviles son muy útiles cuando de tomar apuntes se trata, también es cierto que no se logra retener toda la información, puesto que el cerebro no procesa la misma de manera tan rápida. Los investigadores de Harvard descubrieron que el tiempo extra que utilizas para escribir a mano es de gran beneficio para aumentar la cantidad de conocimiento adquirido. La diferencia está en que cuando se escribe a mano, se puede discernir entre las cosas prioritarias y las secundarias. No sucede así cuando se usa el teclado, pues se copia casi textualmente todo lo que dice el profesor sin hacer uso de filtros. Número 2. Tiempo organizado en distintas materias. Nuestros amigos de Harvard sugieren organizar el tiempo de manera que se pueda estudiar diferentes materias al mismo tiempo. Aprenderás mejor, ya que esto favorece la retención y ejercita el cerebro de tal manera que se puede comprender los contenidos más fácilmente. No te preocupes si crees que no estudiaste lo suficiente. Cuando pongas a prueba tu cerebro, te darás cuenta que estás sano gracias a que evitas la rutina. Número 3. De vez en cuando viene bien descansar. No podrás aprender amplios contenidos en una maratón de estudios. Al fin y al cabo, si haces esto, lo aprendido desaparecerá quizá en el mismo número de horas que dedicaste a estudiar. Lo mejor es descansar un par de horas entre cada sesión de estudio. Puedes estudiar 4 y descansar 2. No esfuerces tu mente, necesita reposar. Número 4. No pierdas tiempo releyendo. Los libros que vas a estudiar no son tiras cómicas que puedes leer y releer. Aunque parezca lo mejor para memorizar algo, esto no es cierto.
Lo que nuestros amigos de Harvard recomiendan es enfocar el tiempo en analizar lo que se lee y no la lectura en sí. De esta manera trabajarás más en la retención. Inténtalo y verás que recordarás mejor. Número 5. Apunta más alto. ¿Recuerdas tus ejercicios de la famosa álgebra de Baldor? Seguramente odiabas resolver los últimos, porque eran muy grandes. Resulta que precisamente resolver lo más difícil es lo que ayuda al aprendizaje. Ponte desafíos y aventúrate a resolver problemas desconocidos y contestar preguntas nuevas. También puedes trabajar en grupos, ya que los miembros pueden hacer preguntas de formas distintas, pero que te harán recordar lo aprendido. Bien, ahora que ya conoces las mejores técnicas de estudio, ¿qué esperas para preparar café y poner manos a la obra? Si te ha gustado este video, no te olvides Bueno, chicos, entonces recordemos apuntar, organizar nuestro tiempo, descansar bien y analizar todo lo que estamos leyendo. Esas son unas técnicas de estudios que nos las plantea la Universidad de Harvard. ¿Ustedes las están planteando, las están realizando? ¿Cuáles serían esas técnicas que están utilizando? Bueno, tenemos 6 técnicas de estudio. Ahora ustedes me van a decir, de esta imagen que está a nuestra izquierda, ¿qué tipo de técnica sería? ¿Realizar un resumen, subrayar o sería un mapa mental? ¿Qué sería según ustedes? Subrayar. Subrayar. Subrayar, muy bien. El subrayar, la parte más importante del temario, es una de las técnicas de estudio más sencillas y conocidas. Se trata de destacar las partes más significativas del texto utilizando distintos colores. Lo ideal es hacer primero una lectura comprensiva y subrayar lo más notable para proceder al estudio. La técnica de estudio número 2 sería los apuntes. Se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, la clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera ningún dato clave. ¿Esta afirmación es verdadero o falso? ¿Qué piensa? Verdadera. Jairo. Muy bien. La técnica de estudio número 3 sería los mapas mentales. Entonces, debes escoger la imagen que más se relaciona con la técnica de estudio de los mapas mentales. Entonces, la imagen de la derecha o de la izquierda, ¿cuál serían los mapas mentales? La derecha. Del lado derecho. A ver, muy bien. Entonces, crear un mapa mental es la mejor manera para resumir y organizar nuestras ideas. Un buen mapa mental puede ahorrarnos muchas horas de estudio y consolidar nuestros conocimientos. La técnica de estudio número 4 sería, es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, números y vocabulario. ¿Cuál sería esta técnica? ¿Hacer resumen, ficha de estudio o estudio con diapositivas? Ficha de estudio. Vamos a ver. Correcto, muy bien. Vamos con la quinta técnica. El test de estudio. Escoge la opción que más se relacione con la técnica de estudio. Dice, el estudiante debe desarrollar o generar preguntas a partir de la lectura previa de su material de estudio. O el docente le da al estudiante un test de preguntas, las cuales debe responder y repasar para el parcial. ¿Cuál de estas dos opciones creen ustedes que sería el test de estudio?
La A. La B. Bueno, vamos a mirar si es la A. Correcto. Muy bien. Vamos con nuestra última técnica de estudio. Detrás de esta imagen vas a encontrar la técnica número 6. Entonces, tenemos unas 4 opciones de respuesta. Tenemos la primera opción de respuesta, cronograma de actividades, diagrama de espina o mapas mentales. Me parece que es un programa de actividades. Ok, vamos a revisar. Sí, es un cronograma de actividades. Muy bien, exactamente. Perfecto. Bueno, un cronograma de actividades es un calendario en el que se pueden establecer los tiempos en los cuales vamos a realizar un proyecto, una tarea o un conjunto de actividades para poder desarrollarlas. Esta herramienta es de gran utilidad para poder tener una mejor organización de nuestro tiempo y poder recordar los compromisos que se deben cumplir durante el día. ¿Sí? Entonces, chicos, bueno, con esta técnica de estudio, y son muy importantes, me gustaría saber si ustedes las han puesto en práctica o son nuevas para ustedes. Cuéntenme. Hola, ¿cómo está? Habla Lady. Hola, Lady, cuéntame. Pues yo la práctica, pues así de estudio que más utilizo es el resumen. Yo pues desde lo que hago es pues como digamos primero leer todo y después saco como unos apuntes, los apuntes como más importantes. Muy bien, Lady, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, teniendo en cuenta ya las técnicas y los hábitos de estudio y lo que ustedes han podido, digamos que, identificar cuál sería su estilo de aprendizaje, entonces, me gustaría saber qué han podido aprender en este taller, si esto es nuevo para ustedes o si ya lo habían escuchado antes. Bueno, buenas noches. Soy Vivian. Hola, Caterine. No, Vivian. Vivian, cuéntanos. Pues yo sí he escuchado todas estas técnicas de... Vivian. Aló. Aquí estoy. Sí, ok. La verdad, yo no aplico ninguna técnica de estudio. A veces hago un cronograma de actividades, pero no sé qué pasa, que no soy constante. Entonces, como que se me hace muy difícil todo este tema de tener disciplina. Pero sí he escuchado todas las técnicas de estudio. Vivian, ¿de qué programa es usted? Yo soy de Ingeniería Industrial Virtual. Okay, bien. Bueno, es importante que podamos identificarlos. Si estoy llevando a cabo esos estilos o si definitivamente no lo estamos llevando a cabo. Entonces, es preciso que además de este taller podamos tener una asesoría académica. Les comento que Bienestar Institucional cuenta con 2 psicólogas, mi compañera Carola Jinete, que es la psicóloga encargada del programa de Ingeniería Industrial y de Contaduría, y mi persona, soy la psicóloga de Negocios Internacionales y Administración de Empresas. Nosotras estamos prestas para ustedes en cuanto lo requieran, ya sea actividades académicas, actividades psicológicas, en todo lo que ustedes requieran, es necesario que nos podamos comunicar, ¿sí? Porque si tenemos, digamos que ciertas dificultades a nivel académico, nosotros no podemos hacer nada si ustedes no nos comunican, ¿cierto? Entonces, les voy a escribir en nuestro chat cuáles son los correos de nosotras para que ustedes nos puedan contactar. Les voy a escribir primero el mío.
y el siguiente es de mi compañera. Asimismo, también les colocaré nuestro número de teléfono para que nos puedan llamar en Barranquilla. Entonces, importante todo este tema, vamos a estar desarrollando durante el semestre otros tipos de talleres, digamos, el estrés académico, ansiedad, manejo del tiempo, entre muchos otros talleres. Me gustaría que todos los que estamos aquí puedan participar también de esos talleres y poder invitar a otros compañeros que en el día de hoy no pudieron asistir. Entonces, chicos, les doy las gracias por haber estado en este espacio que sé que para muchos de ustedes es un poco difícil por su trabajo. Entonces, un placer. Tienen mi correo y mi teléfono para su contacto. Y no se olviden de sus coordinadores académicos. ¿Listo? ¿Qué les pareció el taller? ¿Alguna sugerencia que ustedes tengan? Buenas. Pues a mí me pareció excelente. Pensaría que tendríamos que fortalecer y debemos que aplicar todos estos métodos de estudio. Por lo menos en mi caso, yo estoy en ingeniería. Sí. Y sé que la única manera de sacar adelante la carrera es organizar los tiempos, tener un método de estudio efectivo, porque me está pasando que en algunos casos, por lo menos en las primeras semanas, por lo menos, me forzaba todo el fin de semana, o sea, todo lo que no hacía de lunes a viernes por mi horario laboral, lo hacía los fines de semana, pero era de sábado 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, domingo lo mismo. Y ya llegaba el lunes y como que se me olvidaba ciertas cosas. Entonces, sí es cierto lo que usted dice, que cuando uno forza tanto a la memoria, el cuerpo, llega un momento en que las cosas se le olvidan. ¿Quién habla? Catherine. Catherine, importante lo que nos estás comentando. Es importante que, además de este taller, puedas seguir leyendo acerca de las técnicas y puedas poner en práctica cada una de ellas para que puedas identificar realmente cuál es la que se te facilita mucho mejor. Por ejemplo, la organización de los tiempos, como tú bien lo indicas, y digamos que organizar también el material de estudio, ¿sí? Si quieres, digamos que nuestra compañera Carolina, la psicóloga, puede estar contigo en una asesoría académica. Entonces, es importante eso, que nos puedas escribir para poder contar contigo en las próximas actividades y también poder estar contigo en otro taller, ¿sí? Entonces, chicos, bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Melissa, dice que nos regalen las diapositivas. Ok, listo, perfecto. Se las estaré enviando a sus correos electrónicos, así como les va a llegar una encuesta de satisfacción para que por favor ustedes puedan calificar el taller del día de hoy. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inconveniente que ustedes tengan, nos escriben a nuestro correo electrónico y al número que les acabo de colocar en el chat, que es nuestro teléfono en la ciudad de Barranquilla. ¿Listo? Entonces, un gusto conocerlos. Que tengan una feliz resto de noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.